Bueno, un saludo cordial para todas las personas que están viendo este video. A continuación, el grupo número 91 del curso Psicología Política va a hacer un pequeño conversatorio acerca de la fase 4 que tiene como título Métodos y Metodología. Para iniciar entonces, damos a presentar los participantes. Está la compañera Marta Luz Rodríguez, la compañera Lisset Verónica Valencia y quien les habla, María Camila Calle. Entonces, a modo de introducción, pues es decir que a hablar acerca del análisis crítico del discurso enfocado directamente como a la psicología política. Y vamos a dar respuesta a la pregunta que se plasma a continuación, que es de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos. Considero que el análisis crítico pues, del discurso ayuda a que se revelen esos elementos ideológicos o políticos, dado a que ayuda como a visibilizar esos elementos de poder y dominación que están intrínsecos en un discurso por medio del lenguaje. Entonces, sabemos que el lenguaje pues, es utilizado para mantener unas relaciones de poder, para ayudar a que las desigualdades se perpetúen. Entonces, el análisis crítico del discurso ayuda pues como a revelar esos lenguajes utilizados en los discursos que están propiciando que haya como dominación a las personas que los escuchan. También ayuda a que se pueda construir como una identidad. ¿Por qué? Porque ayuda como a que se definan unas características sociales, ya sea las de género, pues las de raza, la clase social, que es que la persona que está dando el discurso quiera utilizar ese lenguaje para dominar específicamente a estas poblaciones y de una manera políticamente eh, haciendo referencia pues obviamente a lo político, como dominarlos y hacer que sienta como algún tipo de aprecio por esa persona que está ejerciendo un tipo de poder. Por último, también el análisis crítico del discurso ayuda como a develar cuál es la relación entre lo que se está diciendo, o sea, lo plasmado en un texto y lo que está en el contexto. ¿Por qué? Porque no solo ayuda a enfocarse en las palabras en sí, sino que también ayuda a identificar en el contexto en el que se produce y en el que se está dando ese discurso y también a qué personas tienen acceso ese discurso y de pronto quiénes van a ser dominados por ese discurso o van a ser convencidos. De ahí la importancia entonces de la psicología porque ayuda entonces a identificar cómo esos discursos juegan con las emociones de las personas y tratan de cambiar una posición o inducirles a que piensen de cierta manera. Bueno, agregando algo de lo que habló mi compañera, también el análisis del discurso ayuda a examinar como esos lenguajes engañosos que distorsionan la realidad y confunden y presentan hechos que no son verdad, que son falsos. Entonces, lo que hace el análisis crítico del discurso es que los expone. ¿Para qué? Para llevar a las personas a la reflexión, porque una de las grandes contribuciones que hace el análisis crítico del discurso es llevar a las personas a la reflexión crítica. Y también, por ejemplo, en las comunidades que son aisladas o son rechazadas, también el análisis crítico del discurso, pues, hace reflexionar el por qué esas comunidades están siendo marginadas o rechazadas para cambiar precisamente el comportamiento y las actitudes que se tienen hacia esas comunidades o hacia esos grupos. Muchas gracias, compañera. Bueno, el análisis crítico del discurso es una herramienta que permite identificar y desentrañar los elementos ideológicos y políticos que se encuentran en los discursos sociales. Al analizar no solo lo que dice, sino también cómo se dice. Digamos que el análisis crítico del discurso nos ayuda a comprender cuáles son las ideas y valores dominantes que se están promoviendo o naturalizando. Esto es particularmente útil,
ya que ayuda pues a revelar cómo ciertos grupos de instituciones o medios de comunicación emplean el lenguaje para influir en nuestras percepciones y creencias, moldeando, perdón, también la forma en que interpretamos la realidad social. Por ejemplo, cuando hablamos de temas como la migración o la seguridad, ¿cierto? Los discursos a menudo incorporan como ciertas palabras o expresiones que pueden inducirnos a ver estos temas desde una perspectiva específica, como el peligro o la amenaza, lo cual responde a intereses ideológicos o políticos. De esta forma, el análisis crítico del discurso nos permite ver las intenciones detrás del discurso y entender cómo ciertos sectores buscan imponer su visión de lo que es normal o aceptable en la sociedad, consolidando ahí su poder de influencia. En resumen, entonces, esto nos brinda como las herramientas para hacer visibles los elementos ideológicos y dominantes en los discursos, ayudándonos a cuestionar lo que damos por hecho y a reconocer la dimensión política que subyace en la comunicación cotidiana. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias compañera. Para concluir, entonces dejamos las referencias de la cual nos basamos para este conversatorio. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.